Sí, Johnny. Vamos a arrancar, ¿les parece? Perfecto. Bueno, quiero darles buenos días a todos. Les doy la bienvenida a una nueva charla organizada en conjunto entre la America's Continental Health Alliance y el Laboratorio de Innovación del Departamento de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. En este caso, la temática es la de seguridad de la información en la salud. Es un tema súper relevante, si lo hay, en lo que respecta a la aplicación de tecnología informática en la industria. Yo soy Diego Rinaldi, lidero la oficina en Argentina y soy miembro del board latinoamericano de la ACHA, la America's Continental Health Alliance. Antes de presentar a nuestro ponente, permítanme contarles a aquellos que no conocen a la ACHA qué somos. Somos una organización sin fines de lucro, somos una organización de voluntariado que está estructurada como un ecosistema que trabaja colaborativamente con los diferentes participantes del mundo de la salud. ¿Para qué? Para impulsar programas y actividades que mejoren la prestación de servicios para todos los ciudadanos en los países en los que estamos presentes. Argentina, Chile, Uruguay, Brasil, Colombia, México, Centroamérica y seguimos sumando. Y entre nuestros programas contamos con la Academia, que es una iniciativa en la que pensamos y ejecutamos diferentes programas educativos de transferencia de conocimiento en temas de transformación digital en la salud. Les propongo sumarse a nuestro ecosistema como colaboradores activos y también les ofrezco la oportunidad de que nos acerquen propuestas y necesidades de cualquier organización interesada en ofrecer o recibir cursos de salud digital a medida, dedicados a profesionales y auxiliares médicos y cualquier otro actor de la industria. Pueden comunicarse directamente conmigo a través de LinkedIn o por correo electrónico, como también a través del correo que tenemos de nuestro punto de contacto responsable de recoger necesidades y propuestas. Les vamos a dejar las direcciones de correo en el chat del evento. Y ahora sí, no quiero demorar más, le paso la palabra a mi colega Lucas Arriola para que se presente y les comparta la agenda del día de hoy. Lucas. Muchas gracias, Diego. Muy buenos días a todos. Muchas gracias a todos por estar. Algunos que ya hemos visto que están participando desde las charlas anteriores y otros que se van sumando en esta oportunidad. Bueno, mi nombre es Lucas Arriola, soy informático en salud y como colaborador del Laboratorio de Innovación les voy a hablar un poquito sobre qué es el Laboratorio de Innovación de la Facultad de Medicina. Y después lo vamos a presentar a Marcelo, que nos va a estar dando su charla sobre seguridad de la información en los sistemas de salud. El Laboratorio de Innovación es un centro creado en el año 2016, depende del Instituto de Salud Pública de la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires, cuya misión es propiciar una cultura de innovación y acelerar la adopción de nuevas tecnologías dentro del ámbito académico de la Facultad de Medicina y del sector público de la atención de la salud y en las políticas públicas de salud. Trabajando a través de generar una red de actores interdisciplinarios vinculados a la innovación, generando soluciones tecnológicas a problemas de salud relevantes para la sociedad. Y es así que con estos objetivos en común con ACHA hemos desarrollado este ciclo de charlas de temas en salud digital, y hoy, como les mencionaba antes, nos va a estar hablando un colega y amigo, Marcelo Carrascal, licenciado en informática, CEO del Hospital Ferrando de Neuquén, y nos va a estar, y muchas otras cosas más, y nos va a estar contando él sobre
este tema de seguridad de la información en los sistemas de salud, un tema que a medida que avanza la digitalización de los sistemas de salud, afecta cada vez más a todas las instituciones de salud. Bueno, Marcelo, bienvenido, muchísimas gracias por estar y gracias por compartir con nosotros esta presentación. Bueno, muchas gracias por las presentaciones tan amables y tan amorosas y por todos los mensajes que recibí en estos días esperando esta charla, y por supuesto agradecer a la Hacha el voto de confianza y el espacio, ¿no? Así que, bueno, vamos a tratar de dispersar un poquitito o difundir un poquitito algo más de conocimiento respecto al tema de seguridad de la información. Yo les comentaba de alguna manera que por ahí sería interesante en algunos puntos de la charla que sea interactiva. Interactiva, es decir, voy a armar alguna preguntita y la pueden o contestar por el chat o levantar la mano y contestarla a viva voz, simplemente por una cuestión de construcción de conceptos en conjunto. No es que voy a hacer preguntas tipo evaluador, ¿no? Sino que de alguna manera me sirven para orientar algunas cuestiones de la charla. Y después las preguntas que se les ocurran, que espero que sean muchas, variadas e interesantes, si es que aguantan toda la charla, las hacemos al final. Entonces, vamos a ver un poquitito sobre seguridad de la información en los sistemas de salud. Y la primera diapositiva es mostrarles una agenda, ¿no? Una agenda, un roadmap de lo que iba a ser esta presentación. Y en realidad me gustaría saber cuál es la agenda que ustedes creen que tiene esta presentación. O sea, ¿qué debería decir en estos puntos? Vamos a ver primero tal cosa, segundo tal cosa, tercero tal cosa. ¿Alguien me puede decir? Si quieren pueden ponerlo en el chat. Lo pueden poner en el chat, o pueden levantar la mano, a ver en el chat que tenemos. Melanie dice definiciones, el problema, la solución. Pablo dice seguridad. Seguridad de la info, privacidad y confidencialidad, dice Agus. Impacto de la seguridad, dice Beatriz. Definición de políticas, dice Fernando. Cultura de la seguridad, estado actual de la seguridad. Bueno, muy interesante. Bueno, buenísimo. Listo, nuevos desafíos, marco legal de la seguridad. Bueno, veo que tienen como muchas expectativas y eso es lo importante. Perfecto. Bueno, concientización sobre la privacidad, problemas frecuentes, lecciones aprendidas. Fantástico. Bueno, voy a cerrar el chat porque me dan disponibilidad, confidencialidad, privacidad. Muy bien, entonces, vamos a empezar con el solo sé que no sé nada, o solo sé que sé nada, en realidad, y vamos a hablar un poquitito de algunos conceptos fundamentales. Vamos a empezar, por lo pronto, tratando de definir algunas cuestiones, ¿no? Entonces, también voy a hacerles algunas preguntitas, una especie de carrera de mente o de mente, ¿sí? Y la primera pregunta que les voy a hacer es, ¿qué es la información? También pueden contestar por el chat. Porque como estamos hablando de seguridad de la información, debemos asumir que sabemos lo que es la información. A ver qué me cuentan. Rubén dice que es un conjunto de datos. Pablo dice que es un activo. Y ahora les cuesta un poco más. Se les cruzan por la cabeza 300 cosas. Santiago dice que son los datos interpretados, Melanie dice que es la agrupación de los datos en un contexto, un conjunto de datos que se convierten en conocimiento, el principal valor de la organización, un recurso muy valioso. Bueno, buenísimo, están bien orientados. Entonces, ¿por qué esta pregunta? Digamos, porque
vamos a hablar de seguridad de la información. Cuando yo hablo de la seguridad de mi casa, yo tengo claro qué es lo que quiero, qué es lo que quiero proteger, por lo menos cuál es el objeto de la protección. Es la casa física y lo que tengo adentro y sus habitantes. Pero cuando quiero proteger la información, como a veces me es hasta difícil definir información, que es una palabra que utilizamos constantemente, ¿no? Entonces, por eso me centro en el objeto de estudio. Todos los que están, los coanfitriones, saben que mi especialidad es terminología y semántica. Entonces, la palabra y su significado para mí es crucial. Entonces, por eso nos vamos a dedicar un ratito a esta cuestión. Entonces, todo lo que ustedes dijeron, ¿qué es información? Es datos, son hechos, son noticias, acontecimientos, bases de datos, mensajes. ¿Sí? Normalmente esa es la nube de palabras que nosotros tenemos en nuestras cabezas al hablar de información. Sin embargo, vamos a empezar por una definición un poquitito más específica, que es la definición de dato. Porque una de las cosas que me mostraron, o que dijeron en el chat cuando hablamos de información, la asociaron a la palabra dato. ¿Sí? Entonces, vamos a poner especial énfasis en este concepto. ¿Qué es un dato? Un dato es un símbolo que describe alguna condición. Es un símbolo que describe algo, ¿no? Si yo les hubiese preguntado dato, me hubiesen tirado, es información, es un mensaje, ¿no? Porque como tenemos una madejita de conceptos en nuestras cabezas, entonces lo primero que definimos es que el dato es un símbolo que describe alguna condición. Segunda característica de la definición de dato, que el dato por sí mismo no tiene ningún significado. ¿Ah? ¿Cómo no tiene ningún significado? No. Por sí mismo, un dato solo y pelado no tiene absolutamente ningún significado. El significado que yo le puedo dar o inferir es cosa mía. No contiene información. A ver, me gustaría ver algunas cabezas y algunas caras en este momento. ¿Sí? Pero ¿cómo? No, va en contra de lo que... ¿sí? Entonces, símbolo que describe alguna condición no tiene significado por sí mismo y no contiene ningún tipo de información. Pero la importancia de los datos radica en ser capaces de asociarse y dentro de un contexto convertirse en información. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de dato, por eso este simbolito, que estos grafiquitos los metí, este sí tiene sentido, después puse los que, vieron cuando uno va armando las presentaciones de qué pones acá para que no sea igual. Bueno, este sí tiene algo de significado, donde vemos estos ítems que representan los datos y las relaciones entre los datos y el contexto es lo que en conjunto se convierten en información. Y ahí está el verdadero poder de los datos, en su capacidad de asociación y su capacidad de contextualización para convertirse en información. ¿Sí? Creo que quedó absolutamente claro. Entonces ahora podemos pasar a información. ¿Qué es información? Ya lo vimos. Es un conjunto de datos asociados y contextualizados que se vuelven significativos y pertinentes. El significado y la pertinencia se la dan las relaciones y el contexto. ¿Sí? No los datos por sí solos. Es cómo los relacionamos y dentro de qué contexto los ponemos. Entonces,
Para construir información, los datos deben constar de símbolos reconocibles. Si no los reconozco, deben estar completos y expresar una idea no ambigua. En ese momento, y solo en ese momento, estamos frente a información. Y vamos a ver un ejemplo en salud. ¿Es información? Ni reconozco los símbolos, ni reconozco las relaciones, ni reconozco en qué contexto está. Nosotros creemos que en salud manejamos mucha información cuando muchas veces las piezas que creemos que son información ni siquiera lo son. Esto no es una pieza de información, porque ni reconozco el símbolo, ni está completa, ni me expresa ningún tipo de idea. ¿Se entiende? A ver, el garabato inentendible. Muy bien. Acá me dicen datos igual certidumbre. Vamos a dejarlo para después. Muy bien. Entonces, al menos ya sabemos que lo que vamos a proteger es el conjunto de datos asociados y contextualizados que se vuelven significativos y pertinentes. ¿Sí? Eso es la información. Buenísimo. Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Qué ven ahí? A ver, voy a mirar el chat. Un círculo, un símbolo. Me encanta cómo Agustín dice, un símbolo, cómo automáticamente se compenetran con el vocabulario de la presentación. Bueno, Agustín ve un símbolo. ¿Qué es ese símbolo, Agustín? Un círculo, muy bien. Oh, un círculo y un espacio vacío, una pelota. Buenísimo, me encanta. Fantástico. Muy bien. Mi pregunta es, ¿qué ven acá? Una pelota cuadrada. Dos campos de información, me dice Lucas. ¿Qué ven ahí? Al lado del círculo pelota. Un QR sin completar. Un cuadrado en 2 dimensiones. Una figura cuadrada. Bien. Bueno, muy bien. Entonces ahora vamos a definir, o vamos a ver la definición de círculo. Un círculo es un conjunto de puntos que equidistan del centro, de un punto central. ¿No? Esto que vemos acá es un círculo porque nosotros tenemos en nuestra cabeza esa definición de círculo y sabemos que hay un puntito central y este conjunto infinito de puntos que equidistan, que están a la misma distancia. Fantástico. Entonces, esto es un círculo. Y esto es un círculo. Chan. A ver, un comentario en el chat. No dijeron nada. Entonces, las dos figuras son círculos, porque las dos satisfacen esta definición. ¿Qué cambió? ¿Por qué esto es un círculo y esto es un círculo? Y va en contra de lo que mi cabezota dice, ¿no? Porque nosotros estamos entrenados en matemática y en geometría, desde que somos pequeñitos, en lo que llamamos el espacio euclidiano. La geometría de Euclides, ¿sí? Que es un tipo de geometría, ¿no? Ahí vemos la trigonometría, Pitágoras se maneja dentro de lo que se llama el espacio euclidiano. El espacio euclidiano es un plano o tridimensional o n-dimensional. ¿Se acuerdan todo lo que vimos? El eje X, el eje Z, el eje Y.
¿no es cierto? Y la teoría dice que si yo pongo en el eje X y en el eje Y un punto, todo el conjunto de puntos que equidistan, ¿y cuál es el dominio de esto? Son todos los puntos del plano. Pero hay muchos espacios, muchos más espacios, hay infinitos espacios sobre los que se definen geometrías. Hay un espacio en particular, que es el espacio normado 1, que lo único que tiene como elementos son el número 1 y el número 0. Y si yo pongo esto en un eje, y este es el 1, este es el -1, este es el -1 y este es el 1, todos equidistan del centro, entonces es un círculo. ¿Qué quiero representar con esto? Más allá de que, ay, Dios, ¿dónde me metí? Y deben haber volado ya de los 100 que había inscritos, quedaron en la mitad. ¿Qué quiero representar con esto? Quiero representar justamente el tema de la información, ¿no? Que el mismo conjunto de datos relacionado de diferentes maneras y contextualizado, aunque sea mínimamente diferente el contexto, puede generar resultados absolutamente diferentes. Con el mismo conjunto de datos, yo puedo decir que algo es blanco y puedo decir que algo es negro. Porque el conjunto de datos per se no me dice nada. Yo tengo que ser capaz de replicar los datos, sus relaciones y el contexto. Por eso les dejo como consejo, como cuando yo ando por los pasillos y me dicen, te tengo un dato, ¿sabes qué? Metete el dato, ya sabes dónde. A mí, venime con información. ¿Se entiende? Porque con el dato no puedo hacer nada o puedo hacer lo que se me antoje. Ahí, digamos, en ese tema de relaciones y contextualizaciones, es donde entra, por ejemplo, el famoso mundo de la investigación en salud, el mundo de la epidemiología, el mundo de la estadística, donde, ¿cómo puede ser que con los mismos datos saquemos conclusiones hasta antagónicas? Justamente porque cuando hablamos, incluso en el vocabulario, hablamos de bases de datos, ¿se entiende? En nuestras cabezas, las relaciones y los contextos no tienen la misma importancia que el dato en sí. Entonces, cuando hablamos de información, es tan precioso el conjunto de datos como el conjunto de relaciones, como el contexto. Y son tres cosas que tenemos que proteger y tres cosas que pueden ser nuestras aliadas en el momento de la contextualización, en el momento de la protección. ¿Sí? Eso vamos a tratar de ver de alguna manera un poquitito más adelante. ¿Queda claro? Bien, buenísimo, perfecto. Y si no queda claro, me hacen preguntas después por el mail. O hacemos una charla aclaratoria. Perfecto. Sigamos. Entonces, ojo, así, grandote. La información son datos reconocibles, completos, con contexto y con relaciones. Eso es información. Y todas las componentes son las que deben estar presentes para hablar de información, que es lo que normalmente pasa en los sistemas de salud o en los que son organizaciones que normalmente son redes de conversaciones, porque eso es una organización de salud, es una red de conversaciones, donde normalmente la conversación no suele ser de alta calidad, porque normalmente transmitimos cosas ambiguas, donde nos olvidamos de alguna relación, donde nos olvidamos de parte del contexto, ¿sí? Entonces tenemos que ser muy, muy, muy cuidadosos en este punto. Entonces, todas las componentes deben estar presentes para que hablemos de información. ¿Para qué queremos tener información? A ver, ¿qué me dicen? ¿Qué me dicen en el chat? ¿Para qué queremos información?
para gestionar, para cuidar mejor a nuestros pacientes, para tomar decisiones, para ofrecer soluciones. La información debe ser útil para saber cómo proceder, para utilizarla en la toma de decisiones, para no olvidar. Perfecto. Muy bien. Acá tenemos el conjunto de datos. ¿Qué son los datos? Ya vimos. Son hechos individuales, números, señales, símbolos, medidas. De hecho, hablamos de bases de datos. ¿Sí? ¿Qué guardan las bases de datos? Hechos individuales, números, señales y medidas. ¿Qué pretendemos hacer con esos datos? Generar relaciones y ponerlos en un contexto para generar información. La información es esto, es organización de los datos, es estructura, es categorización, debe ser útil, debe permitir hacer cálculos, debe permitirnos hacer resúmenes, que per se los datos solos no nos permiten hacer eso. Yo necesito las relaciones y el contexto para transformar los datos en información. Pero la pregunta es, ¿para qué queremos información y no los datos? Los datos ya lo vimos. ¿Qué hago yo con la información? Con la información debo agregarle significado. Entonces, la transformo en conocimiento. Los datos relacionados y contextualizados con significado se convierten en conocimiento. Y el conocimiento lo quiero ¿para qué? Para idear, para aprender, para ser intuitivo, para conceptualizar, para comparar, para poder llevar adelante discusiones, para poner en crisis algo, para afirmar algo. Y fíjense que esto es una pirámide. Y no termina ahí. ¿Para qué quiero conocimiento? Para lograr discernir. ¿Qué significa discernir? Discernir significa aplicar el justo medio aristotélico. ¿Qué significa eso? Que yo veo algo y tengo que tomar una decisión. El discernimiento me permite tomar la decisión correcta. Porque me permite, luego del tiempo y con la experiencia, definir ante una cuestión qué es lo que está bien y qué es lo que está mal, insesgadamente de mi opinión. Porque el discernimiento, en base al conocimiento, en base a la información y en base a los datos. Entonces, ese discernimiento se convierte en sabiduría, que es comprender, poder integrar, poder aplicar lo que conozco, poder accionar, poder acumular, poder sacar patrones, poder tomar decisiones. Ese es el sentido de tener datos, información, conocimiento y sabiduría. Como profesionales o como miembros de los sistemas de salud. La academia, ¿qué nos da? Normalmente, datos, algo de información. Pero nos convertimos en profesionales llegando al tope de la pirámide. Cuando empezamos a generar nuestro propio conocimiento, nuestras propias ideas, nuestro propio aprendizaje, nuestras propias nociones, nuestras propias capacidades de comparar y nuestra propia capacidad de comprensión que tiene que ver con la experiencia, con la información a la que tuvimos acceso, las oportunidades, las decisiones que tomamos, ¿sí? Y esta pirámide, los primeros 3 pasos significan el pasado. Y el wisdom es mirar para adelante.
¿Sí? Entonces, no solo llegamos a por qué los datos son importantes, y fíjense que por qué es importante la información. ¿Por qué es importante que la información sea completa, verídica, precisa? Porque si no, el conocimiento que vamos a tener va a ser un desastre y nunca vamos a llegar a la época, al nivel de sabiduría. ¿Sí? Y esto es un proceso iterativo. No llego a la cúspide y me iluminé y soy el Buda de la sabiduría. No, no. Vuelvo y vuelvo y vuelvo. Y el profesional de salud debe constantemente girar sobre esto. Sobre todo porque estamos en la era de la información. Y la retroalimentación y la velocidad de aparición de nuevos datos, de nueva información, hace que nos tengamos que cuestionar permanentemente nuestro conocimiento para recalcular nuestra sabiduría. Nos convertimos en GPS donde vamos constantemente recalculando, recalculando. El que se quedó con el conocimiento de ayer va muerto y en el sistema de salud genera muchos problemas. Quedarse enquistados y creer que uno ya sabe todo. Por eso, la primer diapo, solo sé que sé nada. Esa es el lema que deberíamos tener todos los días al acercarnos al sistema de salud y monitorear qué hay de nuevo hoy. ¿Qué datos nuevos tengo? ¿Cuáles son las relaciones? ¿Qué información nueva surgió? Ahí radica la importancia de la información y por qué debe ser precisa y por qué debe ser completa. Si no, nunca llegamos al tope de la pirámide y nos quedamos mediocremente acá. Tener información nos convierte en mediocres. Tenemos que llegar al tope de la pirámide. Tenemos que poder ser sabios con esa información, porque es en la sabiduría donde uno acciona. La acción no está abajo, está acá arriba. Si yo acciono sin sabiduría, conocemos muchos que accionan sin sabiduría, ¿no? Conocemos muchos que accionan sin conocimiento y conocemos muchos que accionan sin información. Cuanto accionemos más abajo en la pirámide, peores son los resultados. Y en sistemas de salud tenemos pacientes. Silencio. A ver si ya se fueron la otra mitad. Bueno, buenísimo. Entonces, cuando hablemos de la importancia de la información, creo que no quedan más palabras. ¿Sí? La información es importante porque es el activo con que las organizaciones cuentan como más importante, porque es lo que yo les dije, los sistemas de salud, podemos ver la organización que se nos antoje, organización funcional, por división de especialidades, organización por programa, organización por competencia, pero la organización de salud es una red de conversaciones, porque somos trabajadores del conocimiento y la palabra se convierte en acciones. La información es crucial. La única manera de parar un sistema de salud es sin información, es cortando la red de conversaciones. No se para un sistema de salud porque faltó un tomógrafo o porque los anestesistas acá en Neuquén están tomando su cuestión, su cuestión monopólica, mafiosa y quieren parar la cirugía. ¿La vamos a derivar? Ahora, si paro la red de conversaciones, el flujo de información, ahí sí paro un sistema de salud. Wilfredo levantó la mano. Si es para hacer una pregunta, quizás las dejamos para el final. Wilfredo, ¿puede ser?
Bueno, entonces, la información es el activo más importante. Más importante. Puede faltar tomógrafo, puede faltar resonador, puede faltar neurocirujano, puede faltar enfermería, puede faltar una imagen, pero no puede faltar información. Entonces, es crítica. Es el activo crítico de las organizaciones, ¿sí? Porque es crítica para el desempeño y la subsistencia de cualquier organización, no solo del sistema de salud. Entonces es por eso que es vital protegerla, por esa criticidad, porque la falta de flujo de información tiene un efecto directo sobre el paciente. Que dos profesionales no se transmitan la información completa, bien contextualizada, en el momento apropiado, no repercute en el sistema de salud, repercute en la salud de una persona. Un papel que va mal confeccionado repercute en la salud de una persona o más. Algo que dije sin contexto, algo que dije a medias, repercute en la salud de las personas. He ahí la vital importancia de la información en la salud. Bueno, ¿qué pasó hasta acá? Yo me imagino en un salón de conferencias, falta el yuyo ahí, y el vientito y los grillitos. Me lo estoy imaginando así, por eso me sonrío. Entonces, ¿qué pasó hasta acá durante esta charla? Bueno, al menos hasta acá sabemos algo más concreto sobre nuestro objeto de estudio. ¿Sí? Sabemos qué es el dato, qué es la información, para qué la queremos y por qué es de vital importancia. No es de vital importancia para el sistema de salud, es de vital importancia para la gente. Que sea completa, precisa, íntegra y fluya. Porque si algo de eso no pasa, hay gente que sufre y se muere. Entonces, al menos sabemos de qué se trata el objeto de nuestro estudio. Entonces ahora vamos a pasar a security, a seguridad. Y viene mi próxima pregunta. ¿De qué hablamos cuando hablamos de seguridad de la información? Y ahí sí voy a chusmear el chat. Bueno, Wilfredo, sí, los sistemas hospitalarios crónicamente han trabajado sin manejo, eso lo vamos a ver. Bárbara habla de habeas data, cuando hablamos de seguridad. Marcela habla de confidencialidad, muy bien. ¿Alguien más? Integridad, equilibrio entre privacidad y accesibilidad, el eterno dilema entre la seguridad y el acceso a los datos, que no se pierda, procesos que aseguran, no vulnerabilidad, y ahí voy viendo las distintas profesiones de cada uno. Resguardo de los datos, ¿sí? En base a lo que me van planteando. Bueno, muy bien. Ya sabemos, es como la casa. Bueno, ya entendimos lo que es la casa, lo que contiene y qué es lo que queremos proteger. Cuando yo quiero proteger mi casa, lo que quiero que es que no me la rompan, que no me roben, que no me afecten, digamos, a las personas que vivimos ahí adentro. Entonces, bueno, ahora vamos a tratar de ver de qué hablamos cuando hablamos de seguridad de la información. Cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de, como dijeron algunos, de confidencialidad, que es una de las características que debemos proteger. ¿Sí? Garantizar que la información
que es distinto el acceso a los datos. Que quede claro. Estamos protegiendo la información. Una manera de proteger la información es proteger los datos, pero no todo. ¿Se entiende? Entonces, garantizar, cuando hablamos de seguridad de la información, es garantizar la accesibilidad solo a personas autorizadas. A la información, ¿ok? Que son los datos relacionados y con el contexto. Cuando yo tengo acceso a los datos solamente, es muy poco probable que yo vulnere la información. ¿Se entiende? Si yo accedo solo a las relaciones, nada. Y si accedo al contexto solo, para violentar o para violar la confidencialidad, tengo que poder haber accedido a las tres cosas. Entonces ahí empezamos a ver algunas herramientas desde otro punto de vista. ¿Qué pasa si yo guardara los datos por un lado, las relaciones entre los datos por otro, y el contexto de esos datos y esas relaciones por otro? Es como no meter los huevos en la misma canasta, es como esconder los dólares, que acá en la Argentina nadie esconde nada, porque no podemos acceder. Es como esconder un poquito de los dólares en la lata, un poquito de los dólares abajo del colchón y un poquito de los dólares adentro de la mochila del baño. Bueno, si entran me sacarán un poquito, pero no todo. Entonces, fíjense cómo tenemos metodologías que no pensamos que asisten a mejorar la seguridad. Los datos por un lado, las relaciones por el otro y el contexto por el otro. ¿No? Violar tres cosas que están por separado es más difícil. En cambio, si yo guardo todo junto, con la información no se nos ocurre con la plata. ¿Se nos ocurre dar la contraseña de nuestros sistemas y no dar la contraseña y el password de nuestra tarjeta de débito para los cajeros? ¿No? Muy bien. Entonces, cuando queremos asegurar la información, hablamos de asegurar la confidencialidad, que es garantizar que la accedan solo personas autorizadas. Debemos resguardar la integridad, es decir, salvaguardar la exactitud y la totalidad y los métodos de procesamiento. La información, para ser información, debe ser exacta. Si me falta un cacho, no es información. Son datitos con algunas relaciones. Y la integridad refiere que necesito toda la información para tomar una decisión o para accionar. Y también tengo que guardar los métodos de procesamiento. ¿Por qué? Porque el método de procesamiento es el que, dado los mismos datos, puede generar la información. Entonces, tengo que verificar que los datos los métodos de procesamiento sean los apropiados. Y cuando hablo de datos de procesamiento, no hablo solamente de los algoritmos y la cuestión computacional. Después vamos a ver por qué. Y la otra característica que tenemos que resguardar es la disponibilidad, que es garantizar el acceso a la información y los recursos cada vez que se requiera. ¿Por quién? Por quien está autorizado. No es para todos. Estamos hablando de personas que están autorizadas, a las que yo tengo que asegurarle que, además de que está dentro de esta cuestión de confidencialidad, que está permitido que esa persona la vea, debo asegurarme que sea íntegra y disponible. Toda y cuando la necesite. Entonces, la seguridad de la información no es o
confidencialidad, o integridad, o disponibilidad. Es y. Las tres se tienen que dar para que yo asegure que estoy hablando de seguridad de la información. Si descuido alguna, estoy violando la seguridad de la información. Entonces, son las tres condiciones que se deben satisfacer al mismo tiempo. Y ninguna es más importante que la otra. Entonces, cuando yo voy a construir sistemas de seguridad, tengo que estar constantemente balanceando y mirando que las tres condiciones primordiales estén en equilibrio. Cuando yo tomo medidas que desbalancean para alguna de las tres, estoy violando la seguridad de la información. No puedo aumentar la confidencialidad porque violo la integridad o la disponibilidad. No puedo aumentar la disponibilidad porque voy a violar la confidencialidad. ¿Se entiende? Las tres. Hay otras características que hay que preservar, como la autenticidad, digamos, garantizar que el origen de la información es de un emisor válido. Este tipo, me dijo Pepi, alguien me dijo un pajarito, rajá, nada de pajarito. ¿Quién te dijo qué? ¿Sí? Tengo que validar el emisor para evitar lo que se llama la suplantación de identidad. ¿Qué es lo que hacemos? La típica. En salud es muy común. El jefe de servicio, que las notas que las firme la secretaria. El nombre. La receta, que es de puño y letra. Vas a una guardia, como me pasó, sale una enfermera y me dice, ¿por qué patología quiere? Porque yo estaba hecho bolsa y quería... Me digo, primero quiero que me vean y después, si no tengo que ir a trabajar, que me den el certificado. ¿Sí? Tenemos que asegurar la auditabilidad. Ver que todos los eventos producidos en el proceso de generación de la información estén registrados para poder auditar. La no duplicación. Evitar que una operación pueda reproducir la información. Fotocopia, mail, copia de la copia, ¿no? En sistemas de salud protege la no duplicación, sobre todo en los sistemas de papel. Y en los de informáticos también. No. El informático te hace, no se puede imprimir, print screen, copio y pego. No repudio, es decir, que quien haya enviado o haya recibido información no pueda decir no la envié o no la recibí, es otra característica. Y la legalidad, por supuesto, que la información cumpla leyes, normas, reglamentaciones y disposiciones a las que la organización esté sujeta. Estas son de una categoría inferior, no menos importante, pero lo primero que tenemos que lograr es el balance entre las tres primeras: confidencialidad, integridad y disponibilidad. Entonces, normalmente, y en particular en salud, asociamos seguridad solamente con privacidad o confidencialidad. Es de lo único que escucho hablar hace 23 años que trabajo en el sistema de salud, como informático, como responsable de seguridad. Soy miembro del comité de IRAM, del Instituto de Normalización de Argentina, en seguridad de la información, miembro del comité de IRAM en seguridad, en información de salud. Y en el sistema de salud se escucha de confidencial, 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 disponible, 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 íntegra. Y como profesionales de los equipos de salud, ni generamos información íntegra. La receta esa que vimos
al principio era un ejemplo. Cómo llenamos los formularios o los sistemas informáticos, no importa, no le damos bola a la integridad, ¿sí?, de la disponibilidad, ni existe eso, porque nos acostumbramos incluso a, bueno, la historia oncológica la tiene el oncólogo. Porque como no venían del archivo, bueno, oncología tiene su cosa de archivos. Y cardio, como está en otro edificio, y bueno, que venga. No es cierto. Entonces, ni es íntegra, ni está disponible. Entonces, en particular, solemos confundir estas cuestiones, seguridad con confidencialidad. Sin embargo, la seguridad no es sinónimo de confidencialidad. Y peor aún, la confidencialidad no es sinónimo de privacidad. Cositas que confundimos también. Privacidad viene de privado, que es la condición en que una persona está separada de la atención y de la observación de otros. Ese es el concepto de privacidad. Cuando hablamos de información privada, es el derecho de cada uno de nosotros, mío, de Lucas, de Marina, de Diego, de Johnny, de Agus, de trazar un límite entre el acceso a la información del conocimiento y su uso por otros. Es un derecho que yo tengo de trazar un límite a que mi información la conozcan y la usen otros. Vamos a dar un ejemplo. Descubrí un bulto en la mama derecha. Los hombres también tenemos bultos en las mamas. Yo tengo más mamas que algunas mujeres. Por eso voy a CrossFit y trato de hacer gimnasio para bajarlas, pero no. Ya está, ¿verdad? ¿No? Entonces, mientras esa información queda conmigo, yo descubrí el bulto en la mama, esa información es privada. Está conmigo, no compartí ese conocimiento, y como ese conocimiento no lo tiene otro, no lo puede usar. ¿Sí? Confidencialidad. Viene de confianza. El individuo confía la información a otros o a otro. La información confidencial es la información que se le da a otro y que se sabe que ese otro mantendrá en secreto para el alcance de personas no autorizadas hasta que las partes, el otro y yo, decidamos descubrir o continuar la difusión de esa información. Eso es confidencial, eso es información confidencial. Yo comparto mi información privada en alguien que confío, y para que se divulgue, ambos tenemos que acordar que se divulgue. Entonces, cuando descubrí un bulto en la mama derecha, cuando voy al médico o a otro miembro del equipo de salud y se lo comunico, deja su carácter de privado y se convierte en confidencial. ¿Quedó clara la diferencia? Bien, entonces ahora vamos a la primera herejía de Marcelo Carrascal. No hay información privada en los sistemas de información de salud, porque ya se la confiamos a alguien. Es privada mientras sea mía. Cuando yo ya se la confié a alguien, no hay. Entonces no hablemos de la privacidad
porque la privacidad tiene que ver conmigo. Si me la sacan a la fuerza, si yo tengo un papel o alguien ve en mi mama un bulto y dice, tenés un bulto en la mama, está violando mi privacidad. Primera herejía. A ver qué dicen en el chat. Bien. Todos dicen que sí. Los niveles de acceso a información de salud, bla, bla, bla. Bueno, vamos a llegar a eso. Primera herejía. ¿No? No hay información privada, no me hablen de privacidad en sistemas de información de salud. Privacidad es lo que yo quiero mantener aun cuando vaya al médico, lo que yo decida no decir es privado. Y nadie me puede obligar a violar mi privacidad, ni aunque se dé cuenta. Vamos a la segunda, bueno, volvamos a la segunda, a la diapo que habíamos visto. La confidencialidad, hay algo que tenemos que mirar que es esto que nos olvidamos normalmente. El secreto, la información, pasa y avanza con acuerdo de las partes. Si no hay violación. Herejía 2. El sistema de salud viola la confidencialidad permanentemente. Porque transmitimos la información. La transmitimos entre profesionales. Y no le preguntamos al paciente, ¿le puedo decir al anatomopatólogo? ¿Le puedo decir al laboratorio? ¿Puedo interconsultar a ver tu caso? No lo estoy diciendo en un tono, sino que de alguna manera lo que estoy planteando es que estas cuestiones en las que nos convertimos en adalides de la justicia y la defensa de la confidencialidad tienen algunos sesgos que ni siquiera nos damos cuenta de eso. ¿Se entiende? Y vamos a tratar de ver por qué. Entonces, el sistema de salud viola la confidencialidad permanentemente porque la información se transmite con acuerdo del paciente. Un paciente internado en una habitación de un hospital donde entra el médico con los residentes está violando la confidencialidad de la información. Si vamos a la definición finita, bien específica. Entonces, el sistema de salud, mirándose el ombligo como suele hacerlo, decide solito quiénes son los autorizados para acceder a la información sin siquiera preguntarle al paciente. ¿O no es así? ¿Dónde se cuecen los permisos? ¿Es una pelea con informática, entre los miembros del equipo de salud? Nadie viene y le dice al paciente, ¿usted me deja que yo difunda o comparta por su bien con el anatomopatólogo, con PIN, con PAN? El paciente, para los que estudiamos un día, si quieren, armamos una charla sobre la historia del sistema de salud, desde el siglo V a.C., y vamos a ver, digamos, sobre qué concepto se construyó. El sistema de salud hace muchas veces al paciente una variable igual a 0. ¿Cómo le voy a preguntar? Bueno, ahí estoy yo y la turba que me quiere venir a matar. Después de cada una de estas charlas se va incrementando la cantidad de gente que hace cola para apuñalarme. Por eso digo que generalmente mis charlas son como una novela de Agatha Christie, que si yo me encontrasen en una zanja, todos serían sospechosos. Bien. Herejía, vamos a una tercera herejía. ¿Sí? No me voy a quedar con 2. Los sistemas de salud y las leyes, amparándolos, separaron a la información de su legítimo dueño.
vale más. Porque las instituciones son las custodias de la información del paciente. ¿Por qué? Porque el paciente pobre es tonto, se olvida, no la trae. Y las leyes después salen, el paciente es el dueño absoluto de la información, pero las instituciones lo van a custodiar. Tiene una razón histórica, papel, mejor tenerla conmigo por las dudas, ¿sí? Pero no importa eso, de separar legalmente el dueño de su propiedad y meterle una barrera, porque el dueño tiene que venir al hospital y pedir con nota, identificarse, mandar el documento, sacar la fotocopia de no sé qué, la partida de nacimiento, para que le hagan una copia de pedazos de su historia de salud, porque la de oncología no está en el archivo, porque la de cardiología no está en el archivo, porque el médico general no la llenó, porque el odontólogo no es parte de la historia de salud. El registro del odontólogo, ¿quién lo guarda? Si fue al oftalmólogo, si fue al dermatólogo. No, la historia de salud es la parte clínica, si tuvo una cirugía grande, si le sacaron una muela y pusieron un implante, eso no es parte de la historia de salud. ¿Y qué estamos violando con eso? La integridad y la disponibilidad de la información, porque no está disponible para quien la necesite y esté autorizado, y no está íntegra, porque perder tomos de una historia en el sistema de salud es normal, pero no demonicemos solamente eso. Hay un concepto que ni siquiera lo consideramos, y que es que estamos viendo la historia de salud de un paciente que, con suerte y en casi ningún caso, desarrolló todos sus episodios de salud en la misma institución. Nació ahí y murió ahí, pero la historia de salud es multiinstitucional. En la visita al oftalmólogo que hice en la práctica en su casa es parte de mi historia de salud. Si voy a ver a un cardiólogo por fuera del hospital que tiene mi historia de salud, es parte de mi historia de salud. Entonces, al las instituciones convertirse en custodia y además pedirse entre ellas, autorizarse entre ellas, si te doy la historia del paciente o no, fijémonos si no estamos violando la seguridad de la información flagrantemente. No porque seamos malos, porque ni nos damos cuenta, porque no salimos, digamos, del pequeño entorno en el que tenemos metido en la cabeza. Entonces, salud, no hay información privada, viola la confidencialidad permanentemente y viola la integridad y la disponibilidad de la información. Y ahí ya estoy en la hoguera. Como tercera herejía. Veo que algunos levantaron la mano, pero lo vamos a ver, vamos a ir viendo de vuelta. Muy bien. Entonces, vamos a ver, como resumen, algunas diferencias. La privacidad es voluntaria, es elección de la persona, en contraste con la confidencialidad, que es obligatoria e involucra a varios. No hay privacidad en salud. Hay confidencialidad. La privacidad es un derecho. La confidencialidad es un acuerdo. La privacidad habla de una persona. La confidencialidad trata de la información de una persona. Y la privacidad restringe a terceros el acceso a datos personales, mientras que la confidencialidad
protege la información del rango de personas no autorizadas. ¿Sí? La privacidad es: mi información no la vas a tener. La confidencialidad es: como ya la tenés, protegela de los que no tengan que acceder. ¿Sí? Ah, me dicen que sí, así, las caritas. Buenísimo. El que no esté de acuerdo, calle para siempre. Bueno, entonces, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones, porque todos tenemos buenas intenciones, supuestamente, y más en el sistema de salud, que somos todos tan altruistas y que amamos lo que hacemos y tenemos al paciente siempre primero en nuestra cabeza y hacemos el juramento hipocrático, ¿no? Y nos aplauden y somos los héroes sin capa. Bien, cuando hablamos de seguridad de la información, hablamos de un concepto muy amplio, que no es una cuestión técnica solamente. Es una cuestión de las altas conducciones de las instituciones, de un hospital o de un sistema de salud, y tiene que ver con la cultura de la organización. La seguridad tiene que ver con la presencia o ausencia de normas y políticas, con los errores humanos y cómo se tratan, con los actos deliberados del personal, o no deliberados, pero conscientes o inconscientes, con controles insuficientes, tiene que ver con el comportamiento humano, ¿sí? Y con la falta de rendición de cuentas, de un mecanismo de rendición de cuentas. Eso es seguridad de la información. Cuando hablamos de seguridad informática, es un subconjunto de técnicas de índole muy sencillo frente a las que hay que tomar para asegurar la información a nivel como debe serse. Entonces, cuando un sistema de salud habla de seguridad informática, habla de, bueno, tenemos antivirus, anti-spam, seguridad física en los data centers, métodos de identificación, autenticación, sistemas de permiso, mostrame el ojo, mostrame el dedo, abrite por atrás y te saco una foto para reconocerte, ¿no es cierto? Pero la seguridad informática son cuestiones técnicas sencillísimas frente al enorme problema que se tiene no tratado. Las instituciones se apoyaron en la informática y la responsabilizaron de la seguridad de la información, cuando en realidad es responsable de la seguridad informática. Ser seguro informáticamente no es sinónimo de que somos seguros a nivel de la información. Porque todo esto no se habla. ¿Dónde están los ministros hablando de un plan de seguridad de la información? ¿Dónde están las instituciones hablando de la seguridad de la información con sus empleados, concientizándolos, enseñándoles qué es información, enseñándoles qué es confidencialidad? ¿Dónde están las consecuencias de la violación de las normas de los principios de seguridad? Seguridad no es sinónimo de confidencialidad. Seguridad es sinónimo de integridad, confidencialidad y disponibilidad, como ya habíamos visto. Entonces, la seguridad generalmente está relacionada con cuestiones técnicas, físicas, lógicas, procesos, permisos, mecanismos para asegurar las características de la información, pero la confidencialidad
tiene que ver con el comportamiento de las personas, no con métodos técnicos o tecnológicos, ni salas de servidores, tier 4, ni poné tu dedo, el iris, la lengua, el ADN, presenta tu partida de nacimiento, ponés 7 claves con 35 millones de caracteres, mayúscula, minúscula, número. Eso es seguridad. A la casa le pongo candado, doble llave, reja, serpentina, vidrio molido, caja fuerte, alarma, vigilancia, pongo un policía en la puerta. Eso es seguridad. Pero a esa casa hay gente que entra. Y si entra mi primo que está autorizado, y mi primo es chorro, o mitómano, o cleptómano, y me afana porque una casa así, por lo menos tenés un jarrón min, ¿no? Y me afana el jarrón, es una persona que estaba autorizada y violó mis pertenencias. Entonces, la confidencialidad tiene que ver con normas, leyes, consensos, métodos de rendición de cuenta y consecuencias personales, no con cuestiones técnicas. Metemos y metemos y metemos cosa, contraseña, iris, ta. La confidencialidad sigue violada contra una pared 50 veces al día. Ejemplos. Una persona autorizada, es decir, que tiene acceso a la información confidencial y la divulga, intencional o no intencionalmente, es un ejemplo de violación de la confidencialidad sin violación de la, no sé qué dice, filación, sin violación de la seguridad. Yo estoy autorizado y la divulgué, la seguridad no estuvo violada la confidencialidad. Si un hacker no autorizado entra a información pseudo-anonimizada, es decir, los mecanismos de seguridad están apropiados, hay los mecanismos para asegurar algo de la confidencialidad están asegurados, hay violación de la seguridad sin violación de la confidencialidad. Y sí entraron a la base de datos, pero la base de datos no tenía las relaciones, no tenía el contexto, la base de datos sola no dice nada. No son lo mismo seguridad y confidencialidad. Y puede violarse una sin violarse la otra y viceversa. Entonces, el mayor error que podemos cometer es focalizarnos solamente en el aumento de mecanismos de seguridad sin incluir el factor humano. ¿Sí? Constantemente. Es lo peor. Y compramos servidores y mostramos los data centers que son seguros. Y vamos y nos hacemos compliant y nos tenemos la cucarda de la HIMSS, de somos un sistema y la cocarda del Registro Nacional de Bases de Datos Personales. Y tenemos un centro invulnerable. No la confidencialidad se sigue violando. Hay que encarar el factor humano, que es lo que no queremos encarar, porque la gente habla, la gente piensa, la gente contesta, no son objetos a los que yo le digo, tenés que resguardar la confidencialidad y la resguardan, no tienen intereses, no cometen errores. Claro, ¿no? Por eso no se quieren meter con el factor humano. Porque el factor humano implica conflicto, implica hablar, implica accionar e implica castigos. Ejemplos de violación de la confidencialidad: acceder a registros de salud de colegas o amigos. No viola la seguridad, tengo acceso a las historias de salud de los pacientes. Ah, pero ¿qué le pasó? ¿Por qué fue al laboratorio? ¿Por qué? ¿Qué certificado presentó? Ah, esta está más gorda, ¿no estará embarazada? ¿Eso es violación de la confidencialidad?
Por lo tanto, violación de la seguridad de la información sin violar los mecanismos de seguridad. Acceder a registros de salud de personas públicas. ¡Ah! Internaron al gobernador. ¿Estoy autorizado a acceder a esa información? Como médico, como enfermero, como... ¿A qué miércoles entré? De chusma. Discutir sobre información del paciente en lugares en los que otros puedan escuchar. ¿Cuántas veces vimos a dos profesionales hablando de la patología en el medio del pasillo? Dejar registros de salud disponibles sin control en un pasillo, la historia de salud del paciente, o un sistema informático abierto, con mi clave, la historia de Lucas abierta y visible para el que limpia, para compartir la contraseña. Oh, lo que pasa es que los de informática tardan tanto en dármela. Entonces toma la mía. No, porque yo estas cosas como jefe de servicio, la verdad, yo no voy a llenar el sistema de despacho. Toma, mi secretaria, te doy la contraseña, y la secretaria tiene la contraseña del jefe de servicio. Eso es violar la confidencialidad también. Compartir información con familiares de pacientes o amigos sin autorización. Ah, vino la señora ahí. No, sabe que su marido no adhiere al tratamiento. Entonces yo quería hablar con usted sobre a ver si puede ayudar. Es violación de la confidencialidad. ¿Sí? Enviar registros nominalizados a personas o instituciones no autorizadas. ¿No? Código del nombre del paciente que se hace un estudio de HIV. Ya el código me dice que le están haciendo un estudio de HIV. Ya todos sabemos lo que significa ese código. Ahora, para facturar, nombre, el resultado, la carga viral, porque si no la obra social no me paga. Billetera mata galán. Este es un paper del año 2018 que habla de los desafíos de la confidencialidad en los ambientes de salud. Y miren de qué habla. Falta de guías nacionales, falta de transparencia, regulaciones disciplinarias, definición de lo que es beneficioso o no es beneficioso para un paciente, no está clara las responsabilidades de los médicos, la falta de políticas de transparencia, la falta de regulaciones transparentes para la publicación de datos, saltos en el conocimiento, en la relación paciente relationship, gap of knowledge, insufficient attention. Esto es modelo médico hegemónico. El paciente es un subordinado técnico, el paciente no sabe de su salud, el paciente es el culpable de lo que le pasa. No lo digo yo, vean modelo médico hegemónico y dice eso. Y no son los médicos, el enfermero también. Y el sistema de salud está tal es así, hegemónico, que le guarda la información y no lo deja acceder sin permiso y habla de los permisos en nombre de él. Ese es el modelo médico hegemónico. Y esos son los challenges actuales en confidencialidad. Entonces, la efectividad de un sistema de seguridad está dada por su eslabón más débil. Y el eslabón más débil somos nosotros. Y ahí entra la ingeniería social, que en el contexto de seguridad de la información es la manipulación psicológica que las personas hacemos a otras personas para que hagan cosas o divulguen información confidencial. La oreja. Y hay 6 principios primarios. Autoridad. La relación de autoridad y la percepción de obediencia debida o el temor a represalias. Mi jefe me lo pidió, mi jefe me dijo. Y un poco de miedo, ¿viste? Si no hago lo que el jefe me dice, entonces toma mi clave, decime todos los pacientes que están. Intimidación. La argumentación que podría haber consecuencias negativas. Si ciertas acciones no las ejecutás. Le voy a decir a tu jefe, mirá que si no me decís cuál es el valor de... Le digo.
Si yo soy medio novato y todavía no conozco cómo funciona un sistema de salud, después de 5 o 6 años en el sistema de salud voy a decir, decirle, ¿qué me importa? ¿Qué me va a hacer mi jefe? El consenso en la conducta social. La gente hace lo que ve hacer a otra gente. Si prestar la contraseña es una cosa común, yo miro, este se la da, listo, no tiene ningún significado tener una contraseña privada. La escasez. La percepción de escasez podría llevar a violaciones de confidencialidad. Necesitas saber quiénes son los pacientes que usan determinado medicamento porque tenemos que hacer la licitación urgente y si no se van a morir todos. Los listados de pacientes nominalizados asociados a un medicamento, a una patología, son de los datos más confidenciales que hay. Son los que las farmacéuticas quieren a toda costa, o los que están investigando. El sentido de urgencia. La urgencia como principio psicológico. Tenemos que saber porque si no el paciente se muere. Ay, bueno, toma el resultado. ¿Sí? Y la familiaridad. Que la gente es rápidamente persuadida por la simpatía que tiene con otro. Pero es mi amigo. Toma, acá está el resultado. Este es el diagnóstico. Este es el resultado de la imagen. Entonces, la ingeniería social es crucial. Todos hacemos ingeniería social con todos para lograr lo que obtenemos. El pibe cuando llora para que el papá y la mamá le compren el juguete, está haciendo ingeniería social. Nosotros cuando le decimos, che, mirá papá, todo lo que trabaja, portate bien. Es ingeniería social. Que bien aplicada no tiene ningún problema. El problema es cuando lo aplicamos mal. Entonces, ¿dónde vemos a los sistemas de salud trabajando para contrarrestar la ingeniería social? ¿Dónde están entrenados los miembros del equipo de salud? ¿Dónde hay frameworks de seguridad que todos los empleados deben conocer? En mi hospital, hace 22 años, se firman los contratos de confidencialidad donde se le dice, vos sos responsable de todo lo que ocurra con tu clave. Se la hayas prestado a alguien o no. Y tenemos un decreto provincial de seguridad de la información que tratamos de ir implementando, no de seguridad informática, de seguridad. Los comités de seguridad, están los comités de seguridad del paciente, los comités de eventos, la reporte de eventos adversos. Ahora, las filtraciones de información por todos lados nadie las ve. ¿Sí? Ejercicios de inoculación, como se entrenan los soldados norteamericanos, ¿bien? De ingeniería social inoculada, o sea, para entrenarlos en resistencia a la persuasión. Te siento, hacemos talleres y te digo, soy tu jefe, me tenés que dar, y vos te preparás, digamos, a tener respuestas claras. ¿Y dónde están los procedimientos de rendición de cuentas ante una brecha de seguridad? ¿Qué me pasa a mí? Vienen todos los días, hay que aumentar los permisos a este, al otro, hay que poner, le digo, yo no toco más el sistema de permisos. Voy a tocar el sistema de permisos cuando vengas con la denuncia penal al lado. Porque si no, es lo mismo. Seguimos ajustando sobre la disponibilidad y sobre la integridad y sobre la confidencialidad que depende de la gente, no se hace nada. Y llegamos casi al final. Información, datos personales y datos sensibles, que es otro gran tema. ¿Sí? La seguridad de la información, vimos que es esto. La información son datos contextualizados, asociados, que se vuelven significativos y pertinentes. La información personal es un subtipo de la información. Es toda aquella información que hace referencia a la información de identificación directa, nombre, apellido, número de teléfono, o datos pseudo-anonimizados que indirectamente permitan individualizar a la gente, ¿sí? O el comportamiento de la gente. O sea, a veces hay datos indirectos que con solo ver algunas cosas yo sé de quién se trata. Es como la teoría del nudo faltante de la red.
por ejemplo, somos todos Facebook. Entonces tengo Facebook, entonces tengo amigo a Lucas, a Marina, a Diego, a Agustina, a Johnny, a Diego, ¿no? Y un día me agarra y digo, no quiero estar más en Facebook, entonces me borro. Y tengo el agujero en la red, igual se sabe que estaba yo, por las referencias que todo el resto tenían a lo que ahora es un agujero. ¿Sí? Si Marina tenía un link a Marcelo Carrascal y hago clic y hay un agujero, y había una foto, y Lucas tenía un link a Marcelo Carrascal y estoy en otra foto con Lucas, se reconstruye quién soy a partir de las conexiones que otros tenían conmigo. Entonces, eso es la información pseudo-anonimizada, es decir, que parece anonimizada, hay que tener mucho cuidado de eso. Ah, no, yo separo el nombre del paciente del diagnóstico, ya está. Después vamos a ver. ¿Sí? Y la información sensible, ¿sí? Que es un subconjunto de los datos personales que revelan origen racial, étnico, opiniones políticas, convicciones religiosas, filosóficas, datos genéticos, biométricos relativos a la salud sexual. La sensibilidad tiene que ver con el concepto de discriminación de algún tipo. Por eso se consideran sensibles. Entonces tenemos información personal, información sensible, esta es un tipo de esta y esta es un tipo de esta. Entonces, la seguridad de la información habla, ¿sí?, de la información, y la información personal y la información sensible son categorías de la información. Son subtipos. Dentro de la información hay información general, personal y dentro de la personal, sensible. Y cuando hablamos de seguridad de la información, estamos hablando de que se aplica a toda la información. Cuando hablamos de información personal, es una categoría de la información que requiere mayores medidas de seguridad que el resto. ¿Sí? Es como si yo dijese, bueno, voy a poner alarma en toda la casa. Cámaras en la casa, pero en el quincho no. Porque no hay cosas tan importantes en el quincho como para una cámara. ¿Sí? Y después está la información sensible, que es una subcategoría de la información personal que requiere de las máximas medidas de seguridad. Es decir, las joyas de la abuela y los $200 que puedo comprar por mes en Argentina si es que no pago Netflix y no te lo descuentan, entonces son 198, los pongo en la caja fuerte. Poner la casa en la caja fuerte, que es lo que solemos hacer con la seguridad de la información en el sistema de salud, no tiene sentido. Y acá se determina una frontera. La información sensible requiere las máximas medidas de seguridad. Toda la información sensible. Y acá viene el último gran dilema que vamos a ver. No hay mayores niveles de seguridad, no hay categorías de información sensible. La información que es sensible toda. Pero las normas, ¿sí?, es lo que decíamos recién, no hay grados de sensibilidad. Todos los datos son sensibles e igualmente sensibles. Y viene el último gran dilema. Dice que no es posible ni debemos permitir que la sensibilidad de un dato sea una opinión personal. ¿Qué es lo que pasa constantemente en los sistemas de salud? Porque en los sistemas de salud escuchamos esto todos los días. Los datos psiquiátricos son más sensibles que el resto.
dicen los psiquiatras. Porque, viste, la salud mental y puede llegar a la discriminación. La información sobre la interrupción legal del embarazo es más sensible que el resto de la información, dicen los obstetras, psicólogos, porque, bueno, viste que la pueden llegar a discriminar porque abortó. Y el diagnóstico sobre HIV no se debe ver en la historia de salud, dicen los infectólogos, porque viste que el HIV es una información social y puede generar discriminación. Y la información sobre diabetes, hipertensión, no debería aparecer, porque tenemos quienes trabajan, hay laboralistas que trabajan en el sistema de salud, que también trabajan para las empresas, y podrían discriminar. ¿O no pasa esto todos los días? Y esto es darle grados de sensibilidad a la información, desde una perspectiva personal. Porque yo, psiquiatra, creo que la información de una enfermedad mental es más sensible que una enfermedad infectológica. Y estas conversaciones, ¿sí?, son peligrosas. ¿Por qué son peligrosas? Porque llevan a que el sistema de salud, cuando va a generar sistemas de seguridad, lleven a tener herramientas de ocultamiento de la información, violando la integridad y la disponibilidad, porque que falte la información psiquiátrica, que falte la información de ILE, que falte la información de diabetes o hipertensión, o que falte la información de HIV, que es útil a quienes tienen que tomar decisiones, porque si no le estamos dando información no íntegra y se la estamos no disponibilizando, fíjense que esas conversaciones son violatorias de la seguridad de la información, porque solo privilegian la confidencialidad en niveles casi de locura. ¿Sí? Entonces, se producen esas conversaciones y la implementación de esos mecanismos producen violación de la seguridad, porque privilegian la confidencialidad por sobre la integridad y la disponibilidad. No podemos pensar en otras alternativas más que en las que ya conocemos, que era que el psiquiatra tenía su hojita y su ficha separada de la historia de salud general. El infectólogo tenía su fichita en su oficina cerrada bajo llave, donde decía que tenías HIV. No podemos pensar en la era de la información, métodos más innovadores. Entonces, esa información podría ser de mucha utilidad para las personas autorizadas a la hora de mejorar un diagnóstico y hasta de salvar la vida. No es lo mismo en un contexto clínico saber que tiene HIV o no. No es lo mismo saber que hubo un abuso que no saberlo. No da lo mismo saber que tenés alguna patología depresiva a no saberlo. No da lo mismo en ningún ámbito. Entonces, el problema es que estamos condicionados o nos han condicionado el pensamiento solo para la negatividad, privilegiando la confidencialidad. Y han eliminado de nuestro esquema mental los beneficios de que la información esté disponible e íntegra. ¿Qué es lo que mejora el proceso de atención? ¿Por qué? Porque tienen miedo a que se vea lo que hacemos o dejamos de hacer. Porque escribir en la historia de salud no es mi... La verdad es que lo hago obligado. Por más leyes y lo que deba hacer, y el paciente. Porque hay una cultura que castiga el error y no lo ve como un indicador de algo que hay que mejorar. Particularmente la salud, que pareciera ser que como creamos semidioses que no cometen errores, fíjense que los sistemas de error son anónimos, las denuncias de los eventos adversos.
Miedo a la judicialización. Si escribo, si no escribo, lo que escribí, ¿por qué el juez me va a preguntar que puse asma y no sospecha de asma? Escribir en la historia de salud necesita un taller literario. Miedo a un poder compartido. Porque reservarme la información me hace imprescindible. Pero también, como vi hace 1000 años en el Hospital de la Salpêtrière en París, que empezaban, que aquel que no escribe en la historia de salud puede convertirse en el carcelero y hasta en el verdugo del paciente. Entonces ya con esa frase los franceses me encantan. Ya te dicen... Y todo esto lo disfrazamos de pensamos en el paciente. Porque este argumento es altruista, va con el modelo médico hegemónico de la salud. Todo esto me hace persona, porque tenemos miedo, porque somos inseguros, porque tenemos miedo a que nos castiguen, porque tenemos miedo a que nos metan en cana, y porque nos gusta el poder, saber alguna cosa por sobre los otros, por inseguridades. Entonces, el gran error que cometemos es modelar intrincados sistemas de permisos que se vuelven inmanejables. Ya saben los permisos, todos los que trabajan con sistemas de información saben lo que son los permisos. Médico, médico clínico de internación. A internación sí, a consultorio externo no, a la enfermero de emergencia sí, a esto, y en definitiva después nadie sabe qué pedir, ¿sí? Y lo que se hacen son creación de secciones privadas con acceso solamente a algunos privilegiados que dependen del modelo de castas dominante en la institución. Porque el modelo de castas, los médicos, por debajo los enfermeros, por debajo kinesiólogos, nutricionistas, por debajo. Ahora, el diagnóstico de esquizofrenia, el clínico no lo ve, pero el facturador sí, porque lo necesita la obra social, para que te paguen. La confidencialidad, la seguridad, el billetiño fue más importante. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es esto, generar complejos sistemas de autorizaciones que lo único que hace es retrasar el objetivo primario, que es tener información para asegurar y mejorar la continuidad del proceso de cuidado del paciente. Estas soluciones no sirven. Tenemos que trabajar con la gente y concientizarla. Entonces, la resistencia es inútil, como decía el capitán de la frase de Viaje a las Estrellas. Resistance is futile. ¿Sí? Porque proteger la información con estos intrincados mecanismos y proteger los diagnósticos en realidad es no ver el árbol que tapa el bosque. Porque los registros de salud están plagados de delatores. ¿Sí? Y esta creación de complejos mecanismos de seguridad para proteger la confidencialidad se vuelve completamente inútil y es esconder la basura abajo de la alfombra. Y les doy el caso. Que no olvidemos que la información se genera a partir de datos y relaciones. Entonces, tarde o temprano, todo surge. La paciente, Juana Banana. Vamos a su historial de turnos. ¿Qué me dice el historial de turnos? Y la mina tiene cáncer de mama. Y el diagnóstico oculto bajo 70 llaves. Esto no se oculta. El listado de turno del historial de turno está disponible. A todos, a la obra social, a la facturadora, a la ventanilla. No tenemos que ser muy tontos para darnos cuenta de cuál es el diagnóstico.
¿Sí? Fármacos. Una receta con alguno de estos medicamentos: sidobudina, HIV, insulina, diabetes, naltrexona, adicción a la heroína o al alcohol. Laboratorio. Carga viral detectable. HIV. El laboratorio viaja por mail al paciente, lo ve, ¿no? Litemia, bipolar. Signos vitales: presión arterial elevada, persistente, hipertensión. Índice de masa corporal, obesidad. Y bueno, el médico laboral ve que es hipertenso obeso. No, escondí hipertensión y obesidad, pero vio en los signos, en la toma de signos vitales esto, y no, y lo vamos a discriminar porque es gordo e hipertenso. ¿Sí? Resultados de imágenes: patrón micronodular fino compatible, delta tuberculosis. ¿Sí? Alta captación en la PET. Anatomía patológica: carcinoma ductal infiltrante, hemangioma pallidum. Listo, ya está. Entonces, ¿qué se busca con esa restricción? Lograr registrar cierta información subjetiva u objetiva que pueda tener impacto negativo en el paciente. Eso es lo que estamos buscando en general. ¿Sí? Un paciente que puede haber revelado cierta información porque me tiene más confianza, ¿sí? Pero no quiere que otro lo sepa, por más que pueda ser beneficioso. Y eso es de lo que se agarran, de esto nada más, sin pensar en que yo no soy el único que ve y que participa del proceso de cuidado del paciente. Somos muchos. Y que yo no soy más importante. ¿Sí? Entonces, podríamos ser más ingeniosos, ¿no? Pensar que se quiere proteger. Pensar que un diagnóstico disponible mejora la calidad de atención, disminuye los tiempos de proceso del cuidado del paciente, aumenta la precisión del tratamiento, aumenta la precisión de otros diagnósticos, disminuye costos económicos, emocionales, familiares, y le quita la carga al paciente y a sus familiares de verse reducido a un pendrive. Tenés que estar memorizando todo lo que te pasó, todo lo que tenías, todo lo que tomaste. ¿Sí? ¿Por qué no podemos ver un diagnóstico como esto? ¿Sí? Y un diagnóstico es eso. Es solo un diagnóstico, es un dato preciso. Las circunstancias sobre el diagnóstico es lo que yo podría ocultar. ILE, abuso, es un diagnóstico. Después, las circunstancias de la paciente en las que sufrió el abuso, quién fue, cómo pasó, eso podría estar perfectamente protegido. Y la opinión personal sobre eso también. ¿Por qué diagnóstico es sinónimo de esas tres cosas? Nosotros lo resolvimos así. Diagnóstico es diagnóstico. Informe es confidencial. Y tenés notas privadas. En la historia de salud, el diagnóstico se ve. También aparece informe confidencial, donde uno puede solicitarle al que lo generó, preguntarle o pedirle permiso, porque hablar, che, tampoco está mal. ¿Sí? Y después están las notas personales, que son por mí, donde mías, y solo mías, que van por fuera de la historia de salud, donde yo pongo mi opinión, lo que a mí me parece, ¿sí? Y son tres cosas que se protegen de forma diferente, y no impido la disponibilidad ni la integridad de la información. ¿Sí? Bueno, esto ya lo dijimos todo. Entonces, hablemos de nuevos modelos de seguridad. Lo que son, y vamos a ver, modelo médico hegemónico es regido por esto y pensando en un modelo de seguridad en el paciente.
Lo que normalmente usamos y todos conocemos son los Role-Based Access Control, los sistemas de permisos que aseguran la confidencialidad, que están centrados en la institución. La institución es quien otorga o deniega los permisos. Es un sistema basado en roles, y a cada rol le corresponden ciertos permisos y niveles de accesibilidad. Todo se cuece adentro de la institución, de acuerdo a cómo esté organizada, a quién esté, quién dé los permisos, quién chille más. Pero existen PCE, Patient Controlled Encryption, nuevos modelos, donde es el paciente el que controla el acceso a su información, donde es el paciente el que habilita o deshabilita a las personas para que accedan a su información, y es el paciente el que puede habilitar permisos a la totalidad o parte de sus registros de información. Y acá es donde vuelve a aparecer el modelo médico hegemónico. Porque los sistemas RBAC, que son los que todos conocemos, se centran en la institución. La voluntad del paciente no se ve reflejada en ningún lado. Los crea la institución, los define. Refleja el modelo de castas en los permisos, la cultura, los intereses, los amores, los odios al otorgar permisos. Esos permisos, como ustedes habrán vivido en todos los hospitales a donde han intentado, generan disparidad y hay poco consenso. ¿Por qué yo no puedo como enfermero ver? ¿Por qué yo como psiquiatra, como clínico, no puedo ver lo que pone el psiquiatra? Están todos peleados. Está basado en un sistema de roles que está pensado en la organización y no en una organización como organigrama, no como una red de conversaciones que trabajamos todos juntos. Entonces, está plagado de grises. Y a cada rol le competen ciertos permisos y niveles de accesibilidad. Por lo tanto, los sistemas de permisos hay más excepciones que dependen de los amores, de la ingeniería social y de los odios, y se vuelven inmanejables. En cambio, el Patient Control Encryption, ¿sí?, le das control total al paciente, pero no lo pienso, porque el paciente no sabe, no puede. El subordinamiento técnico está presente en por qué no elegimos esto. La paciente habilita o deshabilita a las personas para que accedan a su información. Ay, che, pero le tenemos que devolver el control de la confidencialidad al paciente, o al menos pactarlo. Pero si el paciente no habla, porque tiene que hacer lo que yo le diga, el paternalismo, ¿sí? Y porque pueden habilitar permisos a la totalidad o parte de sus registros de información. Y se asume que el paciente no está alfabetizado. Entonces te preguntan, ¿y qué hacemos en las situaciones de emergencia? ¿Y cómo hiciste durante los últimos 500 años en las situaciones de emergencia? Donde a la guardia no te traen la historia de salud y no te sentás a mirar los diagnósticos y los estudios en la emergencia, haces lo que se hace en la emergencia, tratar de resolver el episodio y después pasar. Entonces, no me jodan con qué hacemos ante la emergencia. Son todas las excusas que se ponen constantemente para reforzar el modelo médico hegemónico que se ve en los modelos de seguridad. Entonces, la transformación digital no es modernizar el pasado, sino que lo que estamos es modelando el futuro. En estas charlas estamos modelando el futuro. Lo que estamos es que tenemos que pensar que las soluciones que hoy estamos implementando, tenemos que pensar en un paciente tecnológicamente alfabetizado, empoderado y que entienda que la salud es un derecho y no un favor. Ese paciente no lo queremos todavía, no lo visualizamos. Desarrollamos una app, ay, pobre los viejitos que no tienen acceso al celular y que no saben. Los viejitos, la mayoría, tiene acceso, saben o tienen un hijo o un nieto que les permite acceder. Ejemplo, año 83, en Neuquén ponen el banco Alas,
con el primer cajero automático. Un quilombo, la gente, que no, pobre los viejitos que no entienden de máquinas. Yo fui al Banco ALA, fui uno de los primeros clientes porque era tesorero de mi curso. Cualquier desastre hice. Pero 20 años después, el Banco ALA fue el visionario. Nosotros, estas charlas, estamos modelando los sistemas de seguridad de dentro de 5, 6 o 10 años. Si no empezamos a pensarlos, vamos para atrás. No es traer el pasado y ponerle 3 cositas tecnológicas para decir, cuando hablan de innovación tecnológica y veo algunos conceptos, me quiero morir. Porque estamos hablando del futuro. Estamos modelando el futuro. Entonces, cuando nos animemos a pensar en este paciente, vamos a cambiar las cosas y los sistemas van a ser más seguros. Y eso es todo, amigos. Ahora falta el Bugs Bunny que salga. Muy bien. Bueno, ahora sí, si Muy quieren, no bien, sé, Marce. debe haber pasado. La verdad que nos has dado un pantallazo desde los conceptos básicos hasta el futuro de la seguridad de la información. La verdad que muy linda charla, nos has mantenido a todos muy atentos. Sí, porque no Y se bueno, fueron vamos a muchos, abrir. ¿Eh? No se fueron muchos, iba mirando. No, mantuviste la audiencia, todos muy interesados y mucha gente con ganas de participar. La verdad que excelente charla, Marce. Bueno, Diego quería comentarnos algo. A ver. Diego, adelante. Sí, gracias, Lucas. ¿Se me escucha bien? Sí, perfecto. Bueno, no, quería darle un cierre. La verdad que agradecer a Marcelo por su charla. Si estuviéramos todos juntos en un lugar contigo, Marcelo, se escucharían aplausos estruendosos. Sí. De hecho, muchísimos comentarios en el chat felicitándote y hablando muy bien de la charla. La verdad me pareció diferente, disruptiva, repleta de herejías, ¿sí? Y por sobre todas las cosas instructiva. No solo aprendí mucho más sobre seguridad de la información, sino también del valor del significado de las palabras, algo que me llevo muy interesante muy valioso de tu presentación. En breve la vamos a compartir en nuestros grupos de LinkedIn, tanto del Laboratorio de Innovación y el de la Hacha y en el portal web de la Hacha, para que la puedan volver a ver y la compartan con todos aquellos a los que crean que les puede interesar, que seguramente son muchos. Y Marcelo, te vamos a tomar el ofrecimiento de armar una charla vinculada a la historia del sistema de salud. Bueno. Estoy seguro de que todos están de acuerdo conmigo en que queremos escucharte hablar sobre ese tema. Tengo algunos alumnos que están acá, ellos ya vivieron esa charla de sistemas de salud. Bueno, están invitados también. Seguramente la van a querer escuchar de nuevo. Además, por lo que vos me dijiste, siempre le das, digamos, la actualizás y la reconceptualizás permanentemente a tus charlas. A todos los participantes les agradecemos el interés, la participación activa. Los invitamos a participar de la próxima charla de este ciclo, que es el próximo viernes 22, en el mismo horario de inicio de hoy. La va a brindar César Riat, que es el líder de inteligencia artificial del gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Obviamente no va a hablar de inteligencia artificial, así que no se la pierdan. Y bueno, saludarlos entonces en nombre de todo el equipo y nos volvemos a ver la semana próxima, si les parece bien. Gracias a todos. Estamos comunicados. Excelente, gracias. Saludos a todos. Hasta luego.